el certificado se llama Certificado Único de Discapacidad y sus siglas son CUD. Generalmente nosotros cuando hablamos de certificado decimos el CUD. ¿Tenés CUD? ¿No? Digo, es Claro. la abreviatura de estas tres palabras. Es interesante más que nada la mirada que se tiene con respecto a este trámite, ¿no? Porque cuando uno habla del certificado único de discapacidad siempre tiene, digamos, una asociación con una connotación negativa y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a tener otra mirada con respecto a esto. ¿Por qué? Porque el certificado de discapacidad lo que hace es garantizar derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es discapacidad? Porque muchas veces arrancamos como que el otro supiera absolutamente todo y no es así. ¿Toda enfermedad es discapacidad? No. ¿Todo diagnóstico es discapacidad? No, tampoco. Entonces, lo que es discapacidad o lo que evalúa una junta para el otorgamiento de ese certificado es todo aquello que a mí, en base a un diagnóstico o una enfermedad, ¿sí?, me genere no poderme manifestar en mi vida cotidiana como lo hacía habitualmente, ¿no? Son las secuelas que yo tengo hoy por hoy en base a ese diagnóstico o esa enfermedad. Eso evalúa, ¿sí?, el otorgamiento o no de un certificado de discapacidad. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Cuando normalmente acá en 9 de julio los médicos son los que suelen decir, ¿por qué no te gestionás el certificado? Entonces, desde ese lugar, la persona se acerca. Nosotros estamos en la Dirección de Discapacidad, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que estamos allá en donde era el Corralón, Balcarce 835, de 7 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. La persona se acerca y nosotros le damos una documentación que tiene que completar. Una es con datos personales, otra es con médico especialista. ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, si yo tengo un problema con una secuela motora, esa planilla no me la puede completar un médico clínico. Por eso Claro. tiene que ser por médico especialista, traumatólogo, traumatóloga, o sea, todo lo que sea referido de acuerdo a mi diagnóstico. A su vez, a eso se adjunta fotocopia de DNI, fotocopia del carnet de obra social en caso de tenerlo, recibo de sueldo en caso de tenerlo, y se le da un turno para junta médica. Es una junta interdisciplinaria que tiene distintas profesiones, distintos profesionales con distintas profesiones, y una vez que la persona se presenta, es evaluada, digamos, con una entrevista y con una charla, ¿no?, con estos profesionales capacitados para justamente evaluar estas cuestiones, y ahí se define el otorgamiento o el no otorgamiento de ese certificado. En muchas ocasiones puede quedar pendiente. ¿Qué quiere decir? Que aparte de la documentación que yo tengo, me pueden solicitar algo más. ¿Por qué? Porque la persona, supónganse, llega con un X diagnóstico y en la charla te empieza a contar que no, porque también tengo tal otra cosa. Entonces, para que eso no quede por fuera de ese diagnóstico, entonces se lo dejamos pendiente hasta que traiga la documentación para acreditar eso que nos contó, ¿bien? Y que quede todo plasmado en ese certificado, ¿sí? Entonces es importante remarcar esto, porque muchas veces, o puede ser denegado, o sea que la documentación no es acorde al relato o no es discapacidad. Bien, por ejemplo, la celiaquía, ¿es discapacidad? No, la celiaquía no es discapacidad. ¿Todas las diabetes son discapacidad? No, no todas las diabetes son discapacidad. Claro. Bien, entonces esas cuestiones está bueno aclararlas, porque después las personas se enojan cuando uno les deniega el certificado. Cualquier persona tiene derecho a presentarse a una junta evaluadora, ¿sí? Pero eso no garantiza de que el certificado sea o no otorgado. Totalmente, totalmente. ¿Y qué derechos garantiza Bueno, tener esto un certificado único de discapacidad? exactamente. Lo que en realidad nosotros tenemos acá en la Argentina 2 leyes, ¿no?, que de ahí salen todos los que son las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales. Hablando, o sea, nombro así nosotros esto se los contamos a las personas también cuando van, todos los trámites que pueden hacer. A lo que es políticas públicas nacionales, por ejemplo, tenemos el pase multimodal,
que es una tarjeta plástica, al igual que una tarjeta de crédito, así, plástica, con mi nombre y mi apellido, bueno, los datos, ¿sí?, de parte del certificado. Lo que me permite es tener pasajes gratuitos, sin costo, obviamente, a cualquier parte del país, ¿bien? Si me quiero ir de vacaciones y necesito usar ese pase multimodal, lo puedo usar, o sea, que no quede, digamos, siempre asociado a la parte médica, es porque tengo un turno en Buenos Aires, lo voy a usar. No, vos lo podés usar porque es parte del derecho de esa persona, ¿bien? Y a su vez se utiliza en transportes públicos. Nosotros acá porque no tenemos, pero en las ciudades donde hay transporte público, claramente eso también es parte, digamos, del acceso al no pago con ese pase multimodal. Los símbolos internacionales de acceso, que son, no sé si a lo mejor han visto, muchas veces yo no traje hoy, pero bueno, lo vamos a traer, que tiene el logo que se puede pegar en los vehículos, ¿sí? Entonces eso a mí me garantiza el libre estacionamiento, ¿no? No únicamente lo tengo que tener pegado en el auto, puedo descargarlo desde una aplicación que es desde mi Argentina, o sea, tenés distintas formas de llegar a ese símbolo. Después tenemos todo lo que es, en la parte de provincia, la exención del pago de patentes, ¿bien? Independientemente del vehículo que yo tenga, o sea, hablando de auto, ¿no? Puedo solicitar la exención del pago, o sea, no voy a pagar patentes. Claro. Y acá, con respecto a las políticas municipales, hay 9 de julio nosotros tenemos lo que es el no pago del estacionamiento medido. Sí, eso lo nombro porque es el más nuevo, el sistema que está ahora. Bueno, que también, o sea, igual cada organismo tiene sus requisitos, o sea, yo tengo que ir a ARBA a averiguar qué documentación tengo que presentar para no pagar la patente. Claro, no es que todo es automático. Claro, exactamente. Por ejemplo, me acerco a la municipalidad para ver, bueno, yo tengo certificado de discapacidad, a qué, ¿no? Digo, a cada área específica. Sí, sí. Y después, algo que es muy importante, bueno, realmente una de las cosas más importantes es que aquella persona que tiene obra social o prepaga, presentando el certificado único de discapacidad, tiene que tener acceso de acuerdo a cada normativa, porque esto también lo repetimos, porque no todas las obras sociales y no todas las prepagas tienen las mismas normativas internas. Entonces, presentando el certificado de discapacidad, tiene que tener esa persona acceso a todo lo que es cobertura al 100% de medicamentos, de terapias, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con respecto a ese diagnóstico. Así que eso también es súper importante. Perfecto. Y bueno, esto que decías vos es súper importante, porque bueno, a veces incluso hubo una discusión acerca del nombre, ¿no?, de este certificado. En algún momento se habló de que en algún momento se pueda llamar certificado de inclusión, para que, digo, ¿no? Tendrá todas sus discusiones, ¿no? Sí, hay un montón de corrientes, digamos, como para ponerle un nombre. Esto es una opinión netamente personal, me hago 100% cargo de lo que voy a decir. Para mí, cuando seguimos hablando de inclusión, seguimos hablando de aquellos y nosotros. Claro. ¿No? Sí, Digo, a mí últimamente me gusta como empezar a nombrar como diversidades, porque cuando uno habla de diversidades, todos y todas somos diversos, ¿no? Total. Entonces, no tenés que hablar de inclusión, no tenés que incluir aquello, ¿sí?, que es diferente o que es distinto o que... Sí, que no forma parte. O que no forma parte de, ¿no? Entonces, sí, es para... Sí, no, pero para largo, son debates largos. Sí, casi filosóficos, porque tiene mucho que ver con esta cuestión también que vos lo decías en un principio, que hay cuestiones que suenan peyorativas, digo, discapacidad es una palabra y aún así, digo, muchas veces se piensa peyorativamente. Entonces por ahí lo que hay que empezar a cambiar es esa visión. Es eso, esa es la mirada que tenemos que como sociedad, como personas. La otra vez hablábamos de la empatía, bueno, como que todo tiene que ver con todo en este sentido. ¿Por qué está tan estigmatizado, digamos, un certificado de discapacidad? Porque esto viene, por supuesto, hay que reconstruirlo de añares. Todavía las leyes vigentes en la Argentina hablan de discapacitados, ¿no? Todavía no está escrito persona con discapacidad. Si bien se viene hablando y lo dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero las leyes nuestras dicen, por ejemplo, vieron a veces los carteles cuando uno pide
el estacionamiento en su domicilio, a veces ponen carteles. Bueno, esos carteles, algunos dicen personas con discapacidad y otros dicen personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque antiguamente, o sea, la ley vigente lo nombra de esta manera. Claro. ¿Me explico? Y si empezáramos como a naturalizar, a lo mejor, ¿no? Digo, empezar a llamarlos personas, no estaríamos hablando de discapacitados o discapacitadas. Que generalmente muchas veces uno se llama a sí mismo así. Van a la Sí, sí, dirección ahí y te dicen, no. pues yo soy discapacitada. ¿No? Digo, entonces estamos como tan acostumbrados a nombrarnos de esta arraigado. manera, entonces que también va a ser un camino largo Sí, para transitar. Y en este sentido también pasa un poco cuando hay que tramitar el certificado, ¿no? Decir, bueno, a partir de que se tramita esto es una etiqueta y muchas veces las personas no pueden acceder a estos derechos porque no dan por ahí el paso de tramitarlo. Por esto, porque aparte está esta asociación siempre que uno cuando habla de una persona con discapacidad, si se genera una imagen en la cabeza, Claro. siempre es, no sé, a lo mejor una persona en una cama, ¿viste? En vida Sí, sí, vegetativa, sí, sí. que no puede... Y no, y eso era antes. Ahora transitan, digamos, circulan, Sí, sí, sí. son parte de la sociedad, entonces hay que empezar a cambiar esa imagen que uno tiene y sobre todo ese estigma sobre el certificado, porque como garantiza derechos, a lo mejor yo estoy privando o privándome del acceso a esos derechos, Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces eso hay que trabajarlo mucho. Ana, contale a la gente dónde se puede acercar por última vez. Bien, nosotros estamos en la Dirección de Discapacidad, Balcarce 835, allá donde era el Corralón, ¿sí? Afuera dice Secretaría de Desarrollo Comunitario. Bueno, y ahí piden por la dirección, se acercan y ahí los atenderemos con gusto.